hombres más experimentados en temas jurídicos, energéticos y del sector automotriz. Todo esto aquí en las Noticias de la Mañana. Soy Mario Maldonado y lo invito a que nos acompañe de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por el canal 10 de la televisión abierta. Heraldo Media Group. Somos la plataforma informativa con más influencia en el país. Más de 90 estaciones de radio. Televisión con cobertura nacional e internacional. Periódico impreso con más de 100 plumas y 30 premios de diseño. El tercer portal de noticias más leído en el país, llegando al 28% de la población. Te acompañamos todos los días donde quiera que estés. Somos líderes de opinión. Somos millones de historias. Tus historias. Somos mucho más que un periódico. Toda la información importante del arranque del día en punto de las 2 de la tarde en el Heraldo Noticias. Yo soy Jesús Martín Mendoza y te invito para que estés perfectamente informado de todo lo que ocurre en México y en el mundo, las finanzas, los deportes, por supuesto, todo lo que necesitas saber para empezar la tarde. Heraldo Noticias, a las 2 por el 10. Soy Jesús Martín Mendoza y te invito. No se pueden perder 360 Vida Sana de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana por Heraldo Televisión. Y si acaso te lo perdiste, entonces ve la repetición a las 5 de la tarde. Otra vez. Estamos esperando acá En Heraldo Televisión 360 Vida Sana. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Yo soy Alejandro Sánchez, bienvenido al Referente y a nombre de Javier Solórzano, titular de este espacio, le agradezco su preferencia. Comenzamos así con la información más relevante de este día. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El mandatario ingresó a las instalaciones del aeropuerto acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo y funcionarios e integrantes de sus gabinetes. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó frenar un acuerdo del Instituto Nacional Electoral que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar propaganda gubernamental que se difunde en Internet y redes sociales. Con el semáforo de riesgo en color verde en todo el país, a partir de este lunes 21 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social llamó a la población a continuar con las medidas sanitarias que se han implementado en los 2 últimos años por COVID-19. El IMSS subrayó que el retorno a semáforo verde no implica que la enfermedad de COVID-19 se haya erradicado. Eso es difícil que suceda, ya que la historia de las pandemias ha enseñado que llegan para permanecer por largos periodos, aunque con un grado menor de contagios. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió hoy a las empresas originarias de su país a que se protejan de posibles ataques informáticos llevados a cabo por Rusia, en respuesta a las sanciones occidentales impuestas a Moscú por su ofensiva en Ucrania, la cual está a días de cumplir un mes. Un avión de la compañía china China Eastern Airlines con 132 pasajeros a bordo se estrelló el lunes en el suroeste de China, informó la Administración de Aviación Civil de aquel país sin ofrecer por el momento un balance de víctimas. Al menos 95 personas resultaron heridas en un choque de 2 trenes en el sur de la capital de Túnez, informó la Defensa Civil. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente y se produjo cerca de la estación de Barcelona y la de Jebel Yeloud, al sur de la capital de Túnez. Y bueno, pues no hay fecha que no se cumpla. Hoy inició operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuántas personas movilizó en su primer día? Fueron 2,022 pasajeros. El primer vuelo despegó de esa terminal aérea a las 6:30 de la mañana con destino a Villahermosa, Tabasco. Llevaba 89 pasajeros en un vuelo por Aeroméxico en una aeronave, un Embraer de 190, y a continuación
le presento una animación con los datos más relevantes del AIFA, preparado por el equipo de diseño del Heraldo de México, liderado por nuestro compañero Adrián Palma. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Después de 886 días, es una realidad el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Zumpango, Estado de México, es el punto de aterrizaje de la nueva terminal aérea. Se ubica a 45 kilómetros del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El Ejército se encargó de la construcción, cuyo costo rebasó los 116,000 millones de pesos. El diseño del aeropuerto estuvo a cargo del arquitecto Francisco González Pulido, egresado del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Harvard. La torre de control, según el esquema de construcción, es un símbolo del poderío mexicano, ya que es similar a un macahuitl, arma utilizada por los aztecas, elaborada con madera y navajas de obsidiana, semejante a una espada. Mide 88 metros y es la segunda torre de control más alta en México, después de la de Cancún, que mide 96 metros. 14 controladores y 4 supervisores serán los responsables de coordinar los vuelos a través del sistema de navegación basado en performance. Las dos pistas civiles con las que comenzará a operar el aeródromo tienen una distancia de 1.650 metros entre cada una, por lo que las aeronaves podrán aterrizar y despegar al mismo tiempo. Tiene una capacidad para recibir a 19.5 millones de pasajeros al año. Al complejo, en el Museo Paleontológico Kinametsin, Tierra de Gigantes, fue inaugurado el 10 de febrero, un área de 23 kilómetros cuadrados donde se hallaron 25,000 restos óseos, de los cuales pertenecen 300 a mamuts. El AIFA es de los mejores aeropuertos del mundo, dijo el presidente en la inauguración. Y bueno, se puede decir que prácticamente el presidente de la República ya cumplió con una parte del proyecto, que es la entrega en tiempo como él quedó, pero en la forma todavía hay muchas situaciones que cumplir, como el baño, en el baño no hay agua, los elevadores no estaban funcionando. ¿Y qué decir de algunas vialidades que todavía no se han concluido, que son de conexión, como conexiones y transporte público? El AIFA arrancó operaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay obras que están en proceso todavía, como la terminación del tren de Buenavista en la Ciudad de México, el aeropuerto. Le presento la crónica de la inauguración a cargo de mi compañera Jessica Moguel. Las 4 obras insignia de la actual administración emprendió el vuelo. A las 6:30 del 21 de marzo de 2022, el Aeropuerto General Felipe Ángeles abrió sus alas al primer vuelo con destino a Villahermosa, Tabasco. Pues yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. 6 horas después, poco antes del mediodía, se hizo la entrega-recepción del Aeropuerto Internacional. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el comandante del Agrupamiento de Ingenieros de Santa Lucía, Gustavo Vallejo, encabezaron la entrega. El titular de la Defensa Nacional destacó que el aeropuerto contribuirá al desarrollo económico de México. Señor presidente, como ya se mencionó, misión cumplida. Muchas gracias. El comandante del Agrupamiento de Ingenieros de Santa Lucía, Gustavo Vallejo, destacó que el aeropuerto es de clase mundial y se mantuvo en apego al presupuesto asignado. Presumió que el Felipe Ángeles es un aeropuerto verde y con mostradores con sistemas biométricos. AIFA
democratizará el uso de los vuelos comerciales a millones de mexicanos que hoy no vuelan en avión. Se entregó la obra a la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SADCB. En el evento, los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, Omar Fayad de Hidalgo, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asistieron al evento. Hago un llamado a todas y todos los aún escépticos a que vengan a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que valoren la magnitud de este esfuerzo y que se integren al proyecto donde los intereses de la nación y el pueblo están por encima de la corrupción y de los privilegios del ayer. Estoy convencida inclusive que algunos de nuestros adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfrutarán, aunque sea en silencio. Se espera que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuente con 2 aerolíneas estadounidenses a mediados de este año. El presidente se dijo confiado de que pronto se regresará a la categoría 1 de calificación de seguridad aérea. Mientras eso ocurre, ya fue visitado por empresarios como Slim y otros como Olga Sánchez Cordero prefirieron llegar en aventón. Espectacular, en un tiempo extraordinario. Nos venimos en un avión de la Fuerza Aérea, con varios secretarios, varios invitados especiales, y llegamos aquí. ¿Cuánto tiempo hicieron? Como 15 minutos de la Ciudad de México. Con imágenes de Guillermo López, Jessica Muguel, Heraldo Televisión. Pues así inicia operaciones este aeropuerto en medio de una gran polémica. Hay que recordar que también el presidente no nos mintió, desde que estaba en campaña prometió que de ganar la presidencia lo primero que iba a hacer era cancelar el aeropuerto de Texcoco para emprender un nuevo proyecto. Y lo que tampoco se nos debe de olvidar es que hay algunos puntos importantes que hay a destacar. Por ejemplo, se prometió que el costo iba a ser de 75,000 millones de pesos, pero tuvo un costo superior de 115,000 millones y 20,000 millones de esos recursos han sido observados por la Auditoría Superior de la Federación y todavía no han dicho en dónde fueron a parar esos recursos que no se han comprobado para realizar este proyecto. Mientras tanto, el gobierno federal reportó que en el segundo semestre de este 2022 despegarán los vuelos comerciales del AIFA hacia Estados Unidos. En conferencia de prensa matutina, desde las instalaciones precisamente ahí en el aeropuerto de Santa Lucía, Estado de México, el operador del nuevo aeropuerto detalló que se encuentran en negociaciones para que despegue de las nuevas instalaciones la aerolínea Delta de los Estados Unidos. Además, el gobierno federal indicó que también podría despegar Copa Airlines y una nueva aerolínea. Y para continuar con el análisis del tema, saludo con gusto al ingeniero Edmundo Barrera. Él es exdirector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, gusto saludarle. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas noches. Gracias. Pues finalmente llegó el día esperado para el presidente de la República. Ha puesto en marcha uno de sus principales proyectos insignia del sexenio. ¿Cómo lo valora usted con lo que ha visto? No sé si haya tenido la oportunidad de ir ya allá a esa base aérea. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, Alejandro, muchas gracias. Sí, afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlo en su fase de construcción y ya pues próxima a la inauguración. Yo sí pondría un poquito de énfasis en algunas observaciones porque el decir ponerlo en marcha habría que ponerlo entre comillas. Está en marcha algunas cosas. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Pues una inauguración, creo yo, al estilo de los años 70, en donde tristemente y lamentablemente en nuestro país las grandes obras de infraestructura como las presas, los puentes, las carreteras, los aeropuertos, que suelen ser obras transeccionales, no se pueden concluir tan fácilmente en un solo gobierno o en una sola administración. Y el caso de un aeropuerto requiere de muchas obras, tanto de planeación, estudios de planeación, como las propias obras. Esto habla de hacer las cosas con 8 o 10 años incluso, ¿no? Entonces, decir que se puso en marcha, pues había que subrayarlo, porque creo que hemos visto esta mañana la apertura de un aeropuerto
que ha carecido mucho de una planeación integral, que ha carecido mucho de una auténtica planeación sistémica, porque un aeropuerto hay que verlo así, con todos los sistemas que lo componen, el terrestre y el aéreo. No es como un puerto o como una carretera que solo están en superficie. Los aeropuertos se tienen que diseñar desde el aspecto aeronáutico y de navegación hasta el aspecto propio del proyecto terrestre. Sin embargo, yo creo que puedo destacar dos cosas, ¿no? La parte buena y la parte que tiene un llamado de atención fuerte. Lo bueno es que es un proyecto muy bien hecho, con una calidad de construcción excepcional, en un terreno que es 4 veces más grande que el actual aeropuerto Benito Juárez, que es un aeropuerto construido bajo las normas OASI internacionales de sexta generación. Los aeropuertos se califican y se clasifican por edades, desde 1920 hasta hoy. Este aeropuerto, Felipe Ángeles, corresponde a normas de la sexta generación, lo cual habla muy bien de él. Tiene pistas de muy alta calidad, muy bien instrumentadas, muy bien equipadas. Estamos viendo una sala de simuladores excepcional de última generación colocada en la torre de control, radares primarios, radares secundarios, un sistema de aproximación para el aterrizaje de lo último que hay en tecnología. Se ha equipado a una de las pistas con una categoría 3, que ningún aeropuerto en México la tiene más que Toluca, ni el propio Benito Juárez está equipado con esta calidad y con esta eficiencia de tecnología. Es decir, está bien abastecido el aeropuerto, está muy bien hecho, está muy bien construido. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que yo le veo como necesario de resolver pronto? Bueno, la conectividad. Ya hablé en otras entrevistas aquí con ustedes la semana pasada de que mientras no se resuelva la conectividad, el aeropuerto tiene una condena tremenda de un fracaso financiero a un 20-30%, porque mientras los pasajeros y la carga no pueden llegar ni salir, la línea aérea no se anima y no fácilmente apuesta por una operación aeronáutica en un aeródromo así. La otra es que los sistemas de aproximación para el aterrizaje no están certificados todavía, por lo tanto no pueden funcionar. Los vuelos que hoy vimos han sido operados de manera visual, no fueron atendidos con una instrumentación como la que se requiere. Entonces, pues necesitamos esperar la certificación de la OASI a nivel internacional para poder poner en marcha los equipos de aproximación para el aterrizaje. Considero que hay una excesiva inversión en el sistema de equipajes, en el sistema de bandas. Es un sistema alemán de última tecnología que pretende mover hasta 30,000 maletas por día. Pero si hoy nada más movimos 2,000 pasajeros, de los cuales además hoy en día la gente no usa mucha maleta porque por los costos del transporte y del boleto de avión, los pasajeros suelen usar una maleta de mano, pues el sistema de equipaje está excedido, está muy sobrado y pronto tendríamos que poner más vuelos para que ese sistema se amortice en el corto plazo. Tampoco está terminada, no hemos visto funcionar el MBO, que se llama el mantenimiento, reparación y overhaul, no está concluido. No está terminado el FBO, que es el área para la aviación general. No está terminado el área, el espacio para el catering, la cocina del aire que abastece de alimentos a los aviones. No vemos completa la planta de tratamientos de residuos sólidos, tanto del propio edificio terminal como lo que desocupan los aviones en los vuelos. No vemos el área de grúas para la terminal de carga. No vemos la aduana completa. No vemos el hotel funcionando. Estos aspectos pues hacen que el aeropuerto no funcione como tal en el corto plazo. También vemos un edificio... Sí, Alejandro. Me gustaría preguntarle, después de que nos ha dado las dos caras de la moneda, con todo lo que no está terminado hasta ahorita, ¿habría que poner los focos en ámbar? Es decir, ¿hay situaciones de riesgo que podríamos lamentar o son cosas que se van a ir corrigiendo sin que represente un grave riesgo, tanto para los viajeros como para la gente que vive alrededor del aeropuerto? No, bueno, sí se tienen que corregir en el corto plazo. Mientras no se corrija, el aeropuerto está funcionando como hoy, 12 horas al día. No va a funcionar de noche, precisamente porque no está equipado todavía con un sistema de ayudas electrónicas para el aterrizaje. Tiene los sistemas de ayudas visuales, eso sí, pero hay que resolverlo. Precisamente hoy durante la inauguración ocurrió que el viento cambió,
A las 12 del día hubo que hacer cambio de pista, se le llama así en términos aeronáuticos, a que el tráfico aéreo aterrizara sobre la cabecera 22, es decir, sobre el lado norte, y eso hace y puso en una gran complejidad a los controladores de tráfico, porque el aeropuerto Benito Juárez no corta, no interrumpe operaciones. Sí va a poder funcionar de manera simultánea con Santa Lucía, pero hoy fue una prueba de fuego definitivamente importante, y tan solo con 3 operaciones, 2 despegues y un aterrizaje que tuvo Santa Lucía en el sentido opuesto de tráfico. Eso habla de que tenemos que poner mucha atención a los aspectos de seguridad en la navegación aérea, que se pudo y creo que se va a resolver bien. Está ensayado y está muy estudiado. Y también esta nueva área de simuladores la resuelve y la prevé de manera eficiente, Alejandro. Ahora, me llama mucho la atención lo que destaca ingeniero Edmundo Barrera, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle, esta situación de la falta de certificaciones. Uno pensaría que primero deben de estar las certificaciones y después hacer el funcionamiento y la apertura, pues, de lo comercial para tener respaldo y seguridad precisamente. Bueno, para la operación y la apertura, como se hizo el día de hoy, la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus organismos dependientes tienen la facultad y la autonomía para poder certificar de manera local, bajo toda nuestra legislación mexicana, tienen la autoridad y la facultad para poder hacerlo. Sin embargo, otras áreas, como repito, una certificación de equipo de aproximación electrónica táctica de precisión, sí requiere algunas certificaciones. También es el caso, aunque no es propiamente del tema aeroportuario, el hotel, aunque es una cuestión meramente turística y de mercadotecnia, pues también sabemos que un hotel, como muchas cuestiones hoy de seguridad cibernética, por ejemplo, de transmisión de datos, requiere certificaciones. Aquí también, Alejandro, lo que hay que destacar es que en el futuro de corto plazo del aeropuerto tenemos que cuidar con muchísimo detalle, aunque hoy vimos que se le entregó propiamente a la empresa, a la entidad nueva, por llamarla así, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A., la operación del aeropuerto, pero va a combinar 3 aviaciones: la aviación civil, la aviación general y la aviación militar, dentro de una base militar, que lleva prioridad ante todo. Hoy escuchamos los datos de que hay 19 operaciones por día de orden militar. Eso lleva y llevará siempre la prioridad, porque la aviación militar está destinada, por las funciones del ejército, a la seguridad nacional y al control territorial de México. Entonces, ante una demanda de seguridad, la aviación comercial tendrá que esperar para darle prioridad a la operación militar. Sí. Eso, el tiempo nos dirá cómo se va a resolver y con qué eficacia. A eso hay que agregar el tráfico aéreo de las otras 2 bases aéreas, el propio aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca. Bueno, ya habíamos visto este ejercicio, Alejandro, en el año 2007, cuando se aperturó el sistema metropolitano de aeropuertos. En aquel entonces estaba conformado por Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Puebla y Ciudad de México. Hoy estamos hablando de un sistema de 3, Ciudad de México, Toluca y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Toluca tiene 2 años cerrado, prácticamente no tiene operaciones comerciales para pasajeros. Ciudad de México, lo sabemos, saturado a datos de la prepandemia. Una vez abierta la operación, que se requiere de volver a llegar arriba de los 35 millones anuales de pasajeros, requerirá pasarle parte de ese pasaje al Felipe Ángeles. Felipe Ángeles debería estar en unos 6 o quizá 12 meses, estar moviendo 12 millones de pasajeros anuales para poder hablar realmente de un sistema metropolitano. Porque si vamos a quedarnos con los 2,000 pasajeros que hoy se movieron, que solamente arrojaron 300,000 pesos de TUA, de tarifa de uso aeroportuario, con esos 300,000 pesos no pagamos ni la nómina del día, ni la luz del aeropuerto, mucho menos el predial o el agua o los impuestos que genera una construcción de este tamaño. Si no llegamos a esas cifras en el corto plazo, vamos a estar hablando de una obra que no fácilmente se va a amortizar ni a rentar. Bueno, pues vamos a dar el beneficio de la duda, y el tiempo ni siquiera lejano, sino inmediato, nos va a decir cómo se hicieron las cosas. Edmundo Barrera, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle,
nos gana el tiempo, pero todavía hay muchas cosas que platicar. Ojalá más adelante podamos hacerlo, porque también falta, y nos quedamos cortos con el asunto de la interconectividad, pero en las llegadas terrestres para poder estar allí, tomar un vuelo o salir del aeropuerto. Hoy se tardó la gente hasta 4 horas para poder salir con 2,000 pasajeros que llegaron, ¿eh? Así es, ¿y por qué? Pues la infraestructura carretera está muy limitada. Y si se piensa hacer, Alejandro, un transporte ferroviario, habría que también analizar y estudiar muy bien si valdrá la pena hacer una inversión de un tren que requiere 15 kilómetros de vía nueva para mover 2,000, 3,000, 4,000 pasajeros. No nos vaya a resultar como el monorriel que hay en el actual aeropuerto de la Ciudad de México, que solo es un solo tren que va y viene, y aquí no vayamos a tener dentro de unos años un solo tren que hace 1 o 2 viajes al día, porque no haya muchos pasajeros. Bueno. Hay que estudiar con mucho cuidado toda esta planeación. Gracias, Edmundo Barrera. Buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, y un saludo a tu auditorio con mucho gusto. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Y mire, este ha sido todo un tema, ¿eh? Más de 3,5 millones de estudiantes y sus padres de familia están viviendo una situación muy complicada. En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y aliados buscarán convencer a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para que regrese el programa de escuelas de tiempo completo. Mañana va a reunirse con los legisladores la funcionaria, analizarán el tema, y por eso saludo con gusto a Juan Carlos Olmedo. Él es académico, investigador del TEC de Monterrey, especialista en temas educativos. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal, Alejandro? Qué gusto saludarte y qué gusto saludar al público del Heraldo. Si bien ya es un tema que se venía discutiendo desde hace unas semanas, cobra especial atención en este momento por la visita que va a tener precisamente la secretaria de Educación Pública el día de mañana ante la Cámara de Diputados, cuyos legisladores, incluso de Morena, están en la tablita, porque por un lado, el presidente de la República, sabemos todos que dio la orden a la secretaria de Educación Pública, pero por el otro, 8 gobernadores de Morena han dicho, o han, mejor dicho, han pintado su raya para no obedecer prácticamente esa decisión que se ha tomado desde la SEP, y ellos están arriesgando, poniendo de su dinero para que siga este programa. Perdón por la introducción, pero creo que valía la pena poner en contexto todo. No, por supuesto, Alejandro. Y bueno, pues es uno de estos programas, el de escuelas de tiempo completo, que desde su implementación finales de 2007, inicio de 2008, pues ha recibido pues un montón de, no solo ha tenido pues un montón de beneficiarios, sino que ha tenido pues las mejores reconocimientos del sector público, privado, social, a la existencia de este programa. Pues no olvidemos, no son números menores. Hablemos como una introducción muy clara. Hay impactos positivos, los tiene el gobierno, los tienen muchas instituciones, los tenemos desde las áreas de investigación, de los impactos positivos y medibles en aprendizaje, en salud, en la economía familiar de millones de niñas, niños y jóvenes, y de las familias que, pues por supuesto, además es un programa que apoya el desarrollo laboral de padres, madres, tutoras y tutores. Son casi 3.6 millones de niños, Alejandro, 27,000 escuelas, programas diferentes, ¿no? Algunos son de 1 hora y media, otros hasta 3 horas y media, en donde si bien se dice y a lo mejor se minimiza, a pesar de que es importantísimo, que las niñas y los niños y los adolescentes pueden y hacen en estos programas de tiempo completo mejorar sus competencias en temas como computación, deporte, artes, inglés, pero también lo hacen en español, matemáticas, medio ambiente, ciencias naturales en general, que pues yo creo que nadie podrá poner en duda la importancia de eso. También podemos hablar, porque también se ha dejado de lado, ¿no?, que este programa genera una compensación adicional al personal directivo, docente, de apoyo, equipamiento y materiales escolares. Va dirigido a la base de la pirámide, que es pues
todo lo sabemos o lo hemos escuchado hasta el cansancio del presidente de la República, pues el objetivo principal de su gobierno, apoyar a las familias con menos ingresos. Si tenemos claro que el 9% en sus inicios de las escuelas que participaban en el programa de escuelas de tiempo completo eran escuelas de alta marginación, en su momento más grande, que fue por ahí de 2017, alcanzó casi 51% de las escuelas en zonas de alta marginación eran beneficiarias del programa de escuelas de tiempo completo. Hay, Alejandro, reportes de Coneval, reportes de la UNICEF, reportes de la propia SEP, en donde pues se validó la importancia del programa. El mismo gobierno de la República, en el segundo informe de gobierno, había dicho que era un programa que tenía muchos beneficios en el aprendizaje, en un proyecto que sirve sobre todo cuando se da continuidad al programa. Eso es lo más importante, no es un programa que se pueda tener unos días sí, unos días no. Tú decías al principio que la secretaria de Educación va mañana, la maestra Delfina Gómez, y es cierto, cuando ella fue a su primera comparecencia a la Cámara para hablar de este tema, dijo pues que era un tema de recursos, porque el programa de La Escuela es Nuestra, pues tenía que atender muchísimas necesidades, es el que está financiando el programa de escuelas de tiempo completo, ¿no? Necesidades básicas como agua, como sanitarios, como infraestructura básica de la escuela. Todos estamos de acuerdo que eso es muy importante, pero si escuchamos que el presidente de la República dijo que en una de sus conferencias de las mañanas, que se decidió la desaparición porque se decidió entregar los recursos de manera directa a los padres de familia y porque en algunos casos no llegaba a ese recurso, y dijo el presidente, no es un problema de presupuesto, y la maestra Delfina Gómez dijo que es un problema de presupuesto. Entonces, no entendemos cuál es la razón del problema. Sí, pues hay una contradicción de origen y va a ser muy revelador lo que mañana diga la secretaria ya. Muchas gracias, Juan Carlos Olmedo. Después seguimos analizando este tema, sobre todo después de la visita que haga. Por supuesto, Alejandro. Solo quisiera cerrar, si me das 10 segundos. 10 segunditos. Diciendo, son ya 12 estados de la República, de Morena y todos los partidos políticos que han dicho que van a seguir apoyando el programa. Pero solo quiero dejar en la mesa un tema. Van a seguir apoyando el programa con los exiguos recursos que tienen los estados de la República. Entonces, pues esto tendrá que quedar en una muy buena intención, pero si no hay recursos y el presidente dice que el problema no son los recursos, pues entonces no sabemos cómo va a funcionar sin el apoyo del presupuesto federal. Pues ya veremos. Juan Carlos, gracias. Buenas noches. A la orden, Alejandro. Gusto en saludarte. Buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un
cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato. Para cuidarnos, el INE implementará protocolos sanitarios en todas las casillas. Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Nos aplicarán gel antibacterial. Solo tú tocarás tu INE, la marcarán y te colocarán tinta indeleble. Si quieres, puedes traer tu propia pluma o utilizar el marcador del INE. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril participa y celebremos nuestra democracia. Mi INE nos une. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Come como nosotros y ponte saludable. Clínica Dental Dr. Alfonso Aces Caso, especialista en prótesis fija dental y rehabilitación oral. Además, implantología, prótesis removible, dentaduras completas, reparaciones urgentes, jackets, carillas y coronas de porcelana, limpieza con ultrasonido, parodoncia, dientes con movilidad y cirugía de muelas del juicio. Contamos con laboratorio dental propio y estacionamiento. Estamos en Altamirano número 104, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Citas a los teléfonos 5566-8603 y 5535-8463. Yo, el doctor Alfonso Aces Caso, tendré el gusto de atenderlos personalmente. Aquí nos vemos. Las noticias del momento, la información internacional más relevante, el análisis del mundo deportivo, lo mejor del entretenimiento y los colaboradores más experimentados en temas jurídicos, energéticos y del sector automotriz. Todo esto aquí en las noticias de la mañana. Soy Mario Maldonado y lo invito a que nos acompañe de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por el canal 10 de la televisión abierta. ¿El mundo actual te resulta complicado? ¿La posmodernidad te parece abrumadora? En efecto, el siglo XXI nunca fue tan complicado de entender. No te preocupes, usa este podcast como manual, guía para el Homo sapiens moderno, conducido por Paco Santamaría. Escúchalo por Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Si quieres entender todo lo que pasa en México y el mundo, tienes una cita conmigo a las 7 de la tarde todos los días en Palitos y Bolitas. Vamos a revisar, a tratar de entender todo el tema de la política, economía, todo lo que se hace en este bello y hermoso país y más allá de nuestras fronteras. Les digo, Palitos y Bolitas, 7 de la tarde conmigo, Carlos Allende. Ya estamos de regreso en el referente. Mire, esta tarde Javier Solórzano, titular de este espacio, conversó también en el referente, pero en radio, que se transmite por el 98.5, con Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado en México Evalúa. Hablaron sobre la petición de los legisladores precisamente a la SEP para el regreso de escuelas de tiempo completo. Aquí parte de la conversación. Por un lado, está mostrado el beneficio de 3.600.000 estudiantes que atendían a cerca de 25.143 escuelas de tiempo completo, en donde se había demostrado que había beneficios por lo menos de tres órdenes. Por un lado, la parte de los aprendizajes. Es cierto que al duplicar prácticamente el tiempo que los chicos, las chicas estaban en la escuela, esto se tradujo en mejores aprendizajes y así se demostró en una evaluación que se hizo sobre el programa. Segundo, 1.600.000 de estos 3.600.000 que están en las escuelas de tiempo completo recibían sus alimentos, su desayuno y los lonches escolares a través de este mecanismo. Para quien nos está escuchando, a veces pareciera que nos falta sensibilidad para entender que muchas de estas familias son familias
familias de escasos recursos, y este apoyo alimenticio no es menor. De hecho, cuando uno observa la distribución de las escuelas de tiempo completo, 18,000 de ellas estaban en los 825 municipios más pobres del país, es decir, que sí era un programa orientado a los menos favorecidos, Javier. Bueno, Javier Solórzano también habló de otros temas en radio. Conversó con Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana en Puebla, sobre que la Fiscalía indaga al huevo detenido recientemente por la desaparición de decenas de personas. Aquí parte de la conversación. Del noreste es una de las decisiones de los Zetas más activas en los últimos años. Tuvo momentos estelares de terror como el incidente de 2019 en Villa Unión, en Coahuila. También tuvo varias incursiones registradas de gran calado en Piedras Negras, y era una de las principales organizaciones generadoras de violencia, y creo que la falacia de esta detención es pensar que el cártel del noreste desaparece con la detención de su líder. El problema de descabezar sin desmantelar a las organizaciones criminales es que es lo que va a generar el famoso efecto cucaracha, una guerra sucesoria, un reacomodo del mundo criminal, y es un error que se cometió muchas veces en el sexenio de Felipe Calderón, en el de Enrique Peña. Para poder desmantelar una organización no basta una sola detención aislada, que además es una detención que está rodeada de dudas, porque no queda clara la legalidad de su deportación a los Estados Unidos antes de desahogar las causas penales que tiene aquí en México. Y si tú no desactivas, además del liderazgo, la estructura de violencia, que son los sicarios, la estructura económica, pues lo que va a ocurrir es que el cártel del noreste seguirá operando, quizás ahora bajo una nueva denominación, pero bueno, nos funciona para la foto, nos funciona para fingir que estamos haciendo algo, pero en realidad la perspectiva es que haya una guerra sucesoria después de esta detención. Y bueno, finalmente platicó con Dejan Mihailovich. Él es experto en geopolítica y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Hablaron sobre el conflicto en Ucrania. Mucho en las próximas 48 horas creo que tendremos ya un desenlace final para ver si el ejército de Ucrania va a resistir o más bien la ciudad cayendo en manos de las tropas rusas será como una, digamos, balanza que se inclinará bastante favoreciendo el equipo negociador ruso en las negociaciones que están convocadas para los próximos días. Y bueno, pues la otra parte de tu pregunta, sigue en curso también la guerra propagandística, las razones de los dos lados, de las dos contrapartes, pero también pues en muchos medios a escala global han proliferado tanto imágenes como análisis de muy dudosa procedencia, poco auténticos y bastante contaminados, ¿no? Más bien prevalece cada vez más la desinformación, Javier. Y bueno, precisamente para hablar de este conflicto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó en una entrevista a la Unión Europea de Radiodifusión que Rusia ha puesto sobre la mesa una lista de exigencias para poner fin a la guerra y que Ucrania no lo puede permitir, no va a permitir esas condiciones. Zelensky ha asegurado que no aceptará un ultimátum y que cualquier compromiso en las negociaciones va a ser sometido a referéndum. Y mire, al menos 8 personas murieron en Kiev, capital de Ucrania, luego de que la noche del domingo un bombardeo de las fuerzas invasoras rusas alcanzara un centro comercial en el noroeste de la ciudad. La Fiscalía publicó en Telegram un comunicado donde señala que se ha podido establecer que en la noche del 20 de marzo las Fuerzas Armadas rusas utilizaron medios de guerra prohibidos por el derecho internacional para llevar a cabo un ataque con misiles en el distrito Capitolio de Podilsk. La mañana de este lunes, bomberos y militares buscan otras víctimas entre los escombros del centro comercial. Y luego de que el Ministerio de Defensa ruso exigiera a las autoridades locales de Mariupol
que entregaran la ciudad a las fuerzas rusas antes de las 5 de la mañana, hora local del lunes, o se enfrentaran a una corte marcial. Ucrania anunció que rechaza categóricamente rendirse. Y para hablar de este tema y de lo último acontecido en este conflicto internacional, saludo a Francisco Gil Villegas. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Buenas noches. ¿Cómo le va, Francisco? Muy bien, Alejandro. Aquí gusto en saludarlo. Un gusto saludarle y sobre todo porque esta ciudad, Mariupol, de la que hemos hablado, muy clave para el avance de las fuerzas rusas por el control que puede tener en conexión terrestre con otra localidad precisamente también invadida hace no mucho por los rusos. ¿Cómo ve esta situación? Pues sí, efectivamente es una zona sumamente importante porque la caída de Mariupol para los rusos significaría la posibilidad de conectar pues la parte sur del Donbass, específicamente de Lugansk, con la península de Crimea a través de una bahía que geoestratégicamente ha sido fundamental en esa zona desde la guerra de Crimea de 1853 en el siglo XIX. Es sumamente importante para poder establecer esa conexión entre pues, las regiones separatistas prorrusa con la región de Crimea. Y pues era uno de los elementos que supuestamente estaban en proceso de negociación, pero lo que hemos visto hasta ahora es que pues todos los intentos que había llevado a cabo pues el operativo especial, como le llamó Vladimir Putin a esta invasión a Ucrania, pues iba a ser algo que estaba planeado para que se resolviera en el plazo de una semana y se les estancó el problema de esta guerra. Ya vamos rumbo al mes de haberse producido dentro de 3 días, pues cumplirá un mes la invasión de Rusia a Ucrania y no ha podido apoderarse todavía de regiones realmente importantes dentro de Ucrania, y esta sería geopolíticamente una de las zonas más importantes. Pero el ultimátum de Rusia pues ha tenido esta respuesta por parte de Zelensky de que no se lo darán hasta que no se establezcan las negociaciones que se están estableciendo con Rusia, lo cual se tendrá que hacer con un referéndum plebiscitario en Ucrania. Así es. Medio mundo y seguramente los rusos pensaron que Ucrania sería un flan en medio de la guerra. Ya son 26 días. Por un lado está la guerra de bombas hacia Ucrania y las fuerzas de Ucrania repeliendo los ataques, haciendo lo más que pueden. Pero por el otro lado también está esta guerra que tiene contra las cuerdas a Rusia, sistemas bancarios, relaciones internacionales, todo se ha bajado a nivel ni siquiera de negocios en muchos de los casos. ¿Estos días realmente son claves para uno u otro país o digamos que ya Ucrania ya está más rendido que otra cosa? No, Rusia está afrontando serias dificultades por las sanciones económicas. Aquí un factor fundamental va a ser la posición que adopte la República Popular China, la cual tiene la posibilidad de apoyar a una Rusia ya muy maltrecha en términos económicos, porque recordemos que no es una economía remotamente comparable con la de la ex Unión Soviética, y solamente con el apoyo de China podría mantener este proceso de guerra. Pero China ha dicho muy claramente que ellos están a favor de una solución pacífica y que por el otro lado ellos están del lado correcto de la historia, diciendo que están con la mayoría de los países, y pues la mayoría de los países del mundo han condenado la invasión rusa a Ucrania, de tal manera que en este sentido pues el futuro incluso del régimen de Vladimir Putin depende de qué tanto apoyo efectivo puede pues tener de la República Popular. Ahora, sí. O si por el contrario un apoyo muy limitado lo tendrá en problemas.
Ahora, Francisco Gil, ¿qué pasa con la OTAN, que ante los ojos de ella están viendo cómo un país masacra a una población civil en distintas ciudades sin hacer todavía nada al respecto? Lo único que parece que les alerta es si una bomba cae del lado de Polonia, que ha estado muy cerca, o de algún otro país que son miembros de la OTAN y que de acuerdo a su tratado y sus principios es si alguno de nosotros 30 y tantos somos atacados, es para el grupo en general y entonces tomaremos otra decisión diferente. ¿Qué va a pasar ante esa situación? Y si China se involucra, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Sí, bueno, básicamente en el caso del artículo 5 del Tratado del Atlántico del Norte, solamente es un tratado defensivo de una alianza atlántica y en la cual solamente si uno de los países atacados es de la OTAN, pueden responder los otros países. Como Ucrania no forma parte de la OTAN, por eso no han podido intervenir a fin de no enfrentarse directamente con el ejército ruso, lo cual produciría un conflicto de dimensiones mucho más grandes. Bien. China tampoco piensa involucrarse en esto militarmente. China tiene otras posibilidades de negociar sus propios intereses en Taiwán, el Mar del Sur en China, incluso el estatus jurídico de Hong Kong, que es lo que le interesa negociar, pero ellos no entrarían a un conflicto militar en caso de que se diera una confrontación entre la OTAN y Rusia por el hecho de que algún misil ruso tocara, por ejemplo, el suelo de Polonia, con lo cual sí se esgrimiría el artículo 5 de la OTAN y produciría pues ya un enfrentamiento directo, lo cual todo mundo espera, incluido Putin, que no vaya a ocurrir. Bien. Francisco Gil Villegas, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colmex. Muchas gracias por esta entrevista. Claro, muchas gracias a ustedes. Y mire, vamos a cambiar de tema porque ahora la agencia calificadora de crédito Fitch Ratings reajustó su expectativa para el crecimiento económico a México. Decía que iba a crecer más o menos 2.8%, pero en este nuevo estudio dice que no, que va a ser de 2% para este año. Y la rebaja de la expectativa se une a otras como el Consejo de los Economistas encuestados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, quienes esperan incluso un crecimiento menor de 1.9. Y para seguir hablando del tema, saludo con gusto a Arturo Huerta. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Arturo, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro Sánchez. Saludos a ti y a todos los que nos ven y escuchan. ¿Cómo ve este nuevo reporte? Mira, estos cambios de pronósticos se han venido dando en las últimas semanas y estamos a mediados de marzo, entonces esperemos agosto, septiembre y los pronósticos van a estar en 0.5 o 0%. Ya. Porque la economía mexicana no tiene condición alguna de crecimiento con estas alzas de la tasa de interés que está realizando el Banco de México, que esta semana va a aumentar, todo apunta de 6 a 6.5. Hoy día el presidente de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos anunció que van a actuar más drásticamente en el aumento de la tasa de interés ellos, es decir, lo hicieron la semana pasada, aumentaron en 0.25 y pasa a anunciar de que van a ser más drásticos en el sentido de que los próximos aumentos va a ser de 0.5, entonces el Banco de México, para que el capital no se vaya y siga llegando al país, pues también seguirá acelerando la tasa de interés. Esto te encarece el crédito, te restringe la inversión, te restringe la actividad económica. Y Hacienda, por su parte, sigue con sus políticas de austeridad fiscal, con los recortes presupuestales, entonces no tenemos ni política monetaria ni política fiscal para el crecimiento. Entonces vamos a un estancamiento con inflación. Porque por más que el Banco de México siga aumentando la tasa de interés, lo aumentó 5 veces el año pasado, ya lo aumentó la semana pasada, le va a seguir aumentando, la inflación no ha bajado, porque la inflación no es resultado de incremento de demanda, sino son problemas de oferta, de escasez de productos, y porque estamos importando caro.
Entonces, al aumentar más la tasa de interés, pues más restringe la inversión, la producción, seguirá la escasez de productos, seguiremos importando caro y seguirá la inflación. Arturo, en un minutito, ¿esta fúnebre expectativa tiene que ver algo como impacto lo que está pasando en Ucrania? Mira, es el resultado de la política económica que se ha venido instrumentando. O sea, ¿qué pasó en el 2020? Muchos países bajaron la tasa de interés a niveles cercanos a cero, incrementaron el gasto público, se endeudaron justo para contrarrestar la pandemia, para proteger las empresas, para proteger el empleo y sortear la crisis. En cambio, en México se mantuvo alta la tasa de interés, se mantuvo la austeridad fiscal y caímos en 8.5% en el 2020. Y el año pasado no recuperamos la caída del 2020, mientras otros países sí lo hicieron. Entonces, hoy día el gobierno, la política monetaria y fiscal no están actuando para encarar la inflación que se está derivando del conflicto Rusia-Ucrania. Están aumentando los precios del petróleo, los precios de los alimentos, las materias primas, y aquí siguen como si nada. Entonces, la falta de respuesta de política económica, o sea, en vez de ser autosuficientes en granos básicos, que estamos importando más del 50% de lo que consumimos, y por lo tanto ahí somos sujetos a la inflación mundial, no, o sea, están recortando la actividad económica vía aumento de la tasa de interés, vía disminución del gasto público para disminuir demanda, y el problema es que estas políticas te vienen a contraer más la producción, sigue la escasez de productos y seguirán las presiones inflacionarias. Bien. Pues tendrá que aceptar el presidente esta realidad. Decía que íbamos a crecer entre 5 y 6%, pero ya dice usted que va a reducir incluso esta expectativa a 0.5%. Y vamos a ver qué dice mañana en su conferencia mañanera. Seguramente va a descalificar a esta calificadora, valga la redundancia. Que tenga buena noche, Arturo Huerta, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias. Hasta luego, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. Pues hasta aquí el referente a nombre de mi compañero Javier Solórzano. Yo soy Alejandro Sánchez. Buenas noches. Éxito. ¿Quieres encontrar la información más